Estamos en Romanos, en el capítulo 3, 21 al 31. Estaba hablando del testimonio de mi tía, cómo sirvió a Dios, no anheló nada de esta vida. No, ella sí cumplió el texto de los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Una mujer de Dios, una mujer en el temor de Dios, que dejó que Dios hiciera su obra y que Dios manifestó su gloria en ella. Manifestaba su presencia en ella, de continuo. Y hablaba con tanto amor y tanta dulzura que muchos la recuerdan hoy, hasta yo la recuerdo, de lo que Dios hizo en ella, cómo la transformó y la cambió para gloria de su nombre. Tengo otra tía, un tío que murió también de 90 años, mi abuela de 93 años, mi otra tía que tengo 86 años, 92 años otra. Y veo cómo Dios da la vida. Cuando tú le amas y le sirves, el Señor te honra y te bendice. El Señor lo hace en tu vida. Estoy en Romanos 3:23, 3:21, 31. 3:21, 31 dice así en el poderoso nombre de Jesucristo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto la paciencia de los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta. ¿Queda excluida? Contesta. ¿Por la ley? ¿Por las obras? Sino por la ley de la fe. Gloria a Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, y por la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley, y no confirmamos la ley. Debemos de honrar a Dios y de bendecir su nombre, porque hemos sido justificados a través de la redención gratuitamente. El Señor hizo su obra y manifestó su poder y su gloria. Tú me oyes en los temas que predicamos en esta iglesia, que hablamos continuo del Señor Jesucristo, pero hablamos continuo del Señor Jesucristo porque Él merece el honor y la gloria. Los apóstoles se quitan sus coronas, los profetas la ponen en sus pies y dicen: Señor, tú eres digno de recibir el honor y la gloria y el poder. Fueron maltratados, fueron crucificados, sufrieron un montón de cosas, no se quejaron, fueron puestos presos, enfermedades, tribulación, apedreamientos, crucifixión algunos. ¿Y qué dijeron? Se quitan sus coronas y dicen: Señor, es tu obra, gracias por salvarnos. Tú eres digno de recibir el honor y la gloria y el poder.
El apóstol Pablo tuvo el carácter, Dios le dio la fortaleza. Que Dios nos dé la fortaleza de vencer todo lo que pueda estar adverso en nuestra vida. Y toda maldad e inmundicia se muera en este instante en el nombre de Jesucristo nuestro ser. Todo lo inmundo perezca. Y todo mal que quiera levantarse en nuestra vida, sea destruido todo mal del diablo en nuestra vida. Que todo lo que el diablo lanza, dardos encendidos y pensamientos inmundos sean destruidos en el nombre de Jesús. Porque el Señor ya pagó el precio de sangre en la cruz del Calvario. Siendo santo, limpio y sin mancha, se subió a la cruz por ti y por mí. Para que no sufrieses más, no debes de pecar, debes de alejarte del pecado. Porque, ¿quién está detrás del pecado? Satanás, el diablo. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda a Satanás porque Él quiere que tú peques, porque no quiere que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Dice el Señor, mi gloria yo no la comparto con nadie, pero sobre ti que crees yo la hago resplandecer, dice el Señor. Y debemos de darle el honor y debemos de darle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él realmente merece el honor y la gloria. Estoy en 1 Corintios. Adelante de Romanos está 1 Corintios en el capítulo 1, en el verso 30, 28 al 30, perdón. Lo leo en el nombre de Jesucristo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Debemos de vencer y de darle el honor y la gloria, porque Él ya nos dio todo. Nos dio su Hijo unigénito, el Padre. Nos dio su presencia. Nos ayudó a vencer. Y nos dio las arras de su herencia, su Santo Espíritu, el don del Espíritu Santo, dice la palabra. Debemos de vivir en el temor y en el temor de Dios, porque Él ya nos dio la sabiduría, la justificación. Dice, leo una vez más el 30 de 1 Corintios capítulo 1, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Dónde? En tu vida. El Señor lo hace en nosotros, real. Dice aquí, nos escogió y Él nos santifica y nos hace santos en su presencia. Si obedecemos sus mandamientos y sus testimonios guardamos en nuestro corazón y lo ponemos por obra en nuestras vidas. Si nosotros hacemos todo esto, tenemos galardón con el Señor. Si nosotros vivimos, tenemos galardón con Dios y debemos de vivir para gloria de su nombre. Porque Él nos santifica, Él nos escogió, nos santifica, nos hace santos. Nos limpia, purifica, santifica si obedecemos sus mandamientos y guardamos sus testimonios en nuestros corazones y ponemos por obra. Lo ponemos por obra en nuestras vidas, porque el Señor es santo. Y muchos te hablan de cosas que ni son bíblicas. No oigas lo que no es bíblico. Lo que es bíblico, reténlo en tu corazón y vívelo para la gloria de Dios. Estoy en Efesios, en el capítulo 1, en el del verso 4 al 7. Lo leo así en el poderoso nombre de Jesucristo, 4 al 7. Efesios 1, 4, 7 dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién? En el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando tú aceptas por fe esa sangre que te limpia de todo pecado y crees en lo que el Señor Jesucristo hizo, apareces en el cielo, en las mansiones celestiales. Porque el Señor es el que te hace, el que te santifica y el que te salva. Nadie te puede salvar en esta vida, pero el Señor sí tiene el poder de hacerlo. Estoy ahí en capítulo 11, capítulo 1 de Efesios también, 11 al 14, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Leo una vez más del 11 al 14 en el nombre de Jesucristo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Más claro no puede estar la palabra. En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, este evangelio, esta doctrina, el cual de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, perdón, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gloria sea al Señor por los siglos de los siglos. Sea el nombre del Señor bendecido por siempre. Por su obra redentora, el tema es la redención. Y somos salvos, porque el Señor trajo la redención a nuestra vida, la justificación, la santificación. Nos dio sabiduría, nos dio de su amor, nos dio de su fortaleza, nos sigue amparando todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él nos dio todo lo que necesitamos en nuestra vida. Debemos de creer y adorar al Señor para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién? El Señor Jesucristo, en nuestro ser. Él hizo todo eso en nosotros y lo sigue haciendo todos los días hasta el fin del mundo. Estoy en 4, capítulo, en el verso 30 al 32, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Estamos confirmando este tema de la redención. Muchos celebran y recuerdan lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en Semana Santa. Nosotros predicamos este evangelio de verdad, no adulterando la palabra, no cayendo en sectarismo, no cayendo en religiosidad, sino enseñando y mostrándote la verdad tal y cual es, como es, para que tú la recibas y digas: la adopto y la recibo para Dios. La recibo en la presencia de Dios y quiero vivir esta palabra en mi vida para gloria de su nombre. En el nombre de Jesucristo. Dice así, estoy en 4:30 de Efesios al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién os perdonó? Dios. ¿Quién Dios? El Padre. También os perdonó a vosotros, ¿en dónde? En el Señor Jesucristo. En ninguna religión, en ninguna secta, denominación, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Trajo perdón el Señor a nuestro ser, para gloria suya. Dios que glorifica nuestra vida para siempre en el nombre de Jesús. Y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda milicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses, adelante de Filipenses está Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 14. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Por lo cual también vosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Leo una vez más el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, dicen los hermanos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en qué? En todo. Muchos tropiezan ahí, porque cumplen unas cosas y las demás dicen, no, esta no es necesaria. Las hermanas dicen, no, no es necesario que yo me vista. No es necesario que yo ande vestida en santidad. No, ¿para qué? Puedo andar como yo quiero. Haz tu voluntad entonces, y no hagas la de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, yo libre albedrío. Y si tú obedeces, honras a Dios. Y si no lo haces, te defraudas a ti misma o a ti mismo por no obedecer el consejo de la palabra de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. De una vez más el 14, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué? El perdón de pecados. Huye de todo lo que te estorbe y renuncia a ello. Ven a Cristo, porque dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. Gloria a Dios. Debemos de honrar a Dios, de bendecir su nombre y de darle todo honor y toda gloria. Hemos llegado a la conclusión de este tema. No solo en Semana Santa te esfuerzas en pararte a las 5 y hacer culto, es bueno hacerlo, no voy a decir que no, pero esfuérzate, pon tus fuerzas en Dios, pon tu voluntad en Dios, camina en la presencia del Señor. El Señor te va a bendecir si tú obedeces. No, yo puedo orar por ti, pero el que hace la obra es Dios. Voy a hablar de la gloria manifestada de los santos en Dios, de los hombres de Dios, que la presencia y la voluntad de Dios
se mueve, Dios contesta. Mueven la presencia de Dios. Mueven. Son movidos a misericordia. Ellos, cuando piden algo, el Señor lo hace. Ven lo que pidió Elías y fue hecho. Ven lo que pidió Josué y Dios lo hizo. Ven lo que pidió Moisés de abrir el mar, cosas sobrenaturales, y Dios las contestó. Porque Él es bueno y Él es santo. Él nos ayuda. Pero debemos de humillarnos para que Dios haga todo en nuestras vidas gloriosas. Debemos de ser siervos inútiles, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos de renunciar a todo lo que no nos estorba y todo lo que perjudica nuestro caminar. Estoy en Hebreos en el capítulo 2, 9. En el 9 del 12 al 14 y 20, 24, 12, 14, 9, Hebreos 9 del 12 al 14. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha. Acuérdate que el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, habló el cielo y fue bautizado con el Espíritu Santo y dijo: este es mi Hijo en el cual tengo mi complacencia. Y el Espíritu Santo y el Padre levantaron al Señor Jesucristo. Murió Jesús, el Señor Jesucristo fue levantado. Honra a Dios. Estaba diciendo que no está mal que te pares a las 5 de la mañana, pero no lo hagas religiosamente o por cumplir. Hazlo por amor a Dios. Y no lo hagas ese día, hazlo todos los días, o los días que más puedas. Asiste a las vigilias, vigila, y busca la presencia de Dios, la voluntad de Dios. Estoy del 20 al 24 de Hebreos también ahí. Quedé aquí, leo una vez más, el 14, estaba del 12 al 14, por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Voy al 20, de ahí mismo del 9, de Hebreos, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora nosotros ante ¿quién? Ante Dios. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre, ante Dios, ante el Padre. Nosotros tenemos redención, y Dios nos ha hecho santificación, justificación, redención, justificación, santificación, por medio de Jesucristo. Estoy en el capítulo 10, del 16 al 25, ahí está la conclusión de este tema. El Señor bendiga tu vida, recibe esta palabra, guárdala en tu corazón y vívela para Dios, en el nombre de Jesucristo, vívela. ¿Quieres que Dios haga milagros y prodigios y que su voluntad sea en tu vida? Haz la voluntad de Dios y Dios te va a honrar y te va a bendecir de una manera gloriosa. Dice así, este es el pacto. Estoy en Hebreos 16, 10, 16 al 25. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Escucha. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más veis que aquel día se acerca. Dice que el día de nuestra redención está cercano, que debemos de vivirlo para gloria de Dios. Así que teniendo libertad, leo del 19 en adelante, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el cual nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos, cuando dice, ahora a los hermanos les gusta esto, pero dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos hermanos ya quieren ir al culto? ¿Se les hace pesado? Está la presencia de Dios ahí y no les parece suficiente. Y muchos hermanos de los que se revelan y que hablan cosas, con esto concluyo, no han entendido que quien manda aquí en toda la iglesia del Señor Jesucristo es su presencia. Es el Señor mismo. Su presencia debemos de honrarla y desear las bendiciones de Dios, que a través de su presencia el Señor va a hacer cosas gloriosas en nuestras vidas. El Señor te bendiga. Oro, tengo un minuto para hacerlo. Inclinamos nuestro rostro y le damos nuestro corazón a Dios. Padre del cielo y de la tierra, he presentado tu palabra como tú me mandas que lo haga. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites anunciar este evangelio, llevarlo a las naciones y publicar las buenas nuevas de salvación. Seas bendecido, Señor, por siempre.
Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos e hijas y por todos los que tú levantas para gloria tuya. Levanta más hombres, dales la victoria, Señor. Llénalos, corónalos de favores y de misericordias. Suple sus necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Dales la victoria en las tribulaciones, en la enfermedad. Dales la victoria en lo que ellos no creen para que crean en ti. Dales la victoria, Señor, en tu palabra, en tu amor, en tu verdad, para que ellos triunfen para gloria tuya en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, visita. Gracias, Padre, te doy en este día que la gracia del Padre, el amor del Señor Jesucristo, la comunión y participación de su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros. Graba esta palabra, Señor, con letras de fuego. Espíritu Santo, grábala con letras de fuego en nuestros corazones, que sea un rema. Que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea en nosotros, cada uno de nosotros, desde hoy para siempre jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, he presentado tu palabra como tú me has mandado en este día. Sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Bendecimos a toda la audiencia que nos siga a través de las redes de Facebook y de YouTube. Y bendecimos a todos los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Sea la gloria, Padre, a ti en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, te bendiga grandemente. La gracia, el amor, la misericordia de Dios sea en tu vida, desde hoy para siempre jamás. Gracias a los pastores que abren sus grupos y a los hermanos que transmiten. Si necesitas oración, márcanos, escríbenos a través del WhatsApp y se te atenderá en el nombre de Jesús a la brevedad. Señor, te bendiga grandemente. Las bendiciones de Dios sean en tu vida.